Y hoy, queridos amigos, en la Colina Máster, la colina de la confraternidad, vamos a tener la oportunidad de conversar con un gran amigo. Se trata del doctor Elías Silva Hernández. Elías, muchos de ustedes ya lo conocen, ha venido en otras oportunidades al programa, médico psiquiatra y sexólogo, curioso de la neuroeconomía, tan importante en estos días, ¿no? La neuroeconomía. Pero hoy vamos a hablar un poquito de lo que es nuestra sociedad actual, si es una sociedad sana o es una sociedad que presenta o muestra algún tipo de patología. Elías, bienvenido a Planeta Tierra Radio, bienvenido a la Colina Máster. Esta conversación la pueden disfrutar además en nuestra cuenta de Instagram, @CosimoPisoMartiradomna, y en nuestro canal de YouTube, Planeta Tierra Radio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto prácticamente lo considero mi casa. Estar aquí, pues un honor contigo, Cosimo, y pues, gracias por la invitación de nuevo. Aquí hice yo mi primer programa que hice en radio hace un montón de años. Creo que estaba iniciándose Máster Adulto Contemporáneo. Ese era el lema. Sigue siendo. Era un corto de un minuto. Bueno, vayamos al tema. Primero voy a aclarar lo de curioso de la neuroeconomía, ¿no? Neuroeconomía es una parte de la ciencia económica que estudia las relaciones entre las funciones de nuestro cerebro, todo lo que tiene que ver pues, con el conocimiento, el aprendizaje, la conducta, la modelación de las emociones y la economía, básicamente con la microeconomía. Entonces, esa es una parte de la ciencia económica que se ocupa directamente de la influencia de los fenómenos económicos en los sujetos, en las personas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, una sociedad se inicia para darle protección al grupo, para darle identidad al grupo. Las personas, los seres humanos se fueron agrupando por eso, buscando protegerse unos a otros y obtener beneficios mutuos. Okay. Entonces, en un principio, eso se logró, pero poco a poco se fue distorsionando y llegamos, vamos a poner así, esto una cosa totalmente arbitraria, a la época previa a la Revolución Francesa, donde el Estado era el rey. De hecho, es célebre la frase de Luis XIV, Luis XV, que el Estado soy yo, entonces el rey sol. ¿Y qué pasó en ese momento? Que el poder, el Estado, la monarquía, se separaron de los ciudadanos. Se separaron totalmente de los ciudadanos andaban por un lado y los jefes por el otro. Los indios por un lado y los caciques por el otro. ¿Qué pasó con esto? Que la gente se hartó, pues. El Estado, en vez de la monarquía, en vez de producirle a los ciudadanos bienestar, de producirle alimento, de producirle salud, etc., se convirtió en un depredador, en un Estado parásito, en una monarquía parásita. Bueno, poco a poco vino lo de la revolución industrial, etcétera, etcétera, y hay un cambio para que nosotros nos entendamos esto de la sociedad enferma, ¿no? Un cambio fundamentalmente económico, que es en la etapa de industrialización, surgen dos posiciones. Una, el materialismo, representado por Marx y Engels. De hecho, la obra fundamental de Marx es El Capital y el capitalismo. O sea que están hablando de lo mismo desde dos puntos de vista diferentes. Estamos hablando de dinero, de los bienes de producción. Y ahí comienza la cosa a funcionar mal. Fíjate que para más o menos fines del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, gran parte del siglo XVIII, en Venezuela el presidente se podía robar, llevar, meterse en el bolsillo, ponerlo en un cajón, el Tesoro Nacional, así se llamaba. Hay ejemplos bastante acerca de eso, de que este fulano se agarró el Tesoro Nacional, lo metió en un cajón y se lo llevó. Se llevaba todos los reales, ¿Qué pasa si vamos a entender la sociedad como pensando que pudiera estar enferma? La mejor comparación es la familia. En la familia, el Estado, vamos a suponer,
y el gobierno está representado por el padre. Por el padre. El padre es el proveedor. El proveedor. Y es el que da manutención bueno, antes a las mujeres, pero ahora las mujeres y hombres pues colaboran y la manutención, protección, educación y salud de los hijos. De los hijos. ¿Qué pasa? Ahí podemos aclararlo. Que mientras más pobre es la familia, el padre o el proveedor o los proveedores invierten más en los hijos. O sea, un padre que lleva una bodeguita probablemente invierte en sus hijos 50-60% de lo que se gana en esos hijos, que a veces son 4, 5 o 10. ¿Ok? Todos los que venimos de familias humildes sabemos cómo nuestros padres gastaban la plata en nosotros. Sí, bueno, ahora a raíz de la aparición de todas estas plataformas comunicacionales, como que ha bajado un poquito la natalidad, ¿no? Sí, claro. Y además hay mucha competencia y hay los medios de prevención de los embarazos también, ¿no? Las mujeres se disparan. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que el padre se vuelve más rico, en vez de invertir más en la familia, invierte menos. Se da un fenómeno. ¿Por qué? Bueno, pero es que los ricos le dan a los hijos de todo. No, ese de todo es un 1%, un 2% de sus millones, porque el resto es yate, querida, aguardiente, clubes, etcétera, etcétera. Comparémoslo con el Estado. Primariamente el Estado se convirtió en un padre. Y ese padre, bueno, te tiene que dar comida, te tiene que dar salud, te tiene que dar todo, luz, agua, etcétera, pero eso es imposible porque en vez de tener un hijo, tiene 40, 50, 60 millones de hijos. ¿Ok? Hay estados muy pobres, pero algunos se fueron haciendo muy ricos. Y ocurrió un fenómeno. Hay libros acerca de eso, de desarrollo y pobreza. Mientras más desarrollado, más pobre. ¿Cómo es esto? Mientras más rico, más necesidades. Porque estos estados súper ricos, igual que los padres ricos, le dan a los hijos, a los 40, 50, 60 millones, un 1%, un 2%, un 3%, que no alcanza para los 40 millones. ¿Y el resto en qué lo gastan? Bueno, mira, comprando chatarra, tanques, aviones, cosas, no sé qué cosa, y el lujo, viajes, y empiezan a fabricarse un estamento donde entra en contradicción el papel del Estado padre con el papel de la sociedad hija. Quiere decir que si tú averiguas, cualquiera de los radioescuchas, que espero estén escuchando esto atentamente, ¿no? Como siempre, le pregunta a su mamá y si tiene al abuelo, si su tatarabuelo le regalaron una casa alguna vez, te va a decir que no. En Venezuela, la gente no vivía del Estado, vivía de su productividad, de su trabajo, de su negocio, de su comercio. ¿Ok? Prácticamente era una ofensa para un hombre ser mantenido, pedir limosna. Esto comienza ya en los finales del siglo XIX para acá y se acentúa con la democracia cada vez más, donde la gente espera que sea el Estado el que le dé todo lo que necesita, incluido la salud, incluida el agua, la luz, etcétera. Todo eso se va convirtiendo en una idea de gratuidad. Ahora, Elías, ¿hablamos de una enfermedad única o hay un abanico de patologías, de enfermedades, como ocurre con el ser humano? Desde tu percepción, ¿cómo lo pudieras orientar o explicar a la audiencia que nos mira a través de Instagram? Hacemos un en vivo cada vez que tenemos un invitado en la Colina Master y que nos escucha a través de Master 97.3 FM y a través de Just the Range Radio en Orlando, Florida. ¿Es una sola enfermedad, por demás contagiosa para la descendencia, ¿no? O son varias enfermedades que pudiéramos nosotros ir encontrando allí? Ok, eso nos lleva a aclarar algo. Porque uno habla de sociedad como si la sociedad fuera algo que está afuera y que uno, bueno, se afecta con ella. No, la sociedad la formamos los ciudadanos, las personas, los que estamos en ella. Quiere decir que al final la enfermedad social afecta a todo el mundo, Y uno pudiera decir, bueno, ¿cuál es uno de los factores fundamentales de esa enfermedad social, que es la enfermedad de todo el mundo? ¿Okay?
El narcisismo. El narcisismo, esa personalidad narcisística que es grandilocuente, que rebusca las palabras, que su sentido primario y fundamental es el aprovechamiento del otro sin tener en cuenta cuánto sufrimiento ocasiona. El aprovecharse de los demás. Pasa lo mismo en las parejas, pasa lo mismo en la familia. Un padre narcisista acaba con la familia, un estado narcisista acaba con la población. Entonces, las personas que están y forman parte de esa sociedad narcisista, básicamente narcisista, se convierten ellos también. Entonces, ¿cuál es la enfermedad? O sea, ¿cuál es el punto de arranque básico? Lo dijo nada más ni nada menos un personaje que todos los venezolanos conocemos, llamado Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Blanco. Simón Bolívar dijo: moral y luces son nuestras primeras necesidades. La sociedad se enferma por ausencia de valores y por ausencia de educación. Al final tenemos un rico, ese rico que uno dice que es un burro lleno de plata, un idiota lleno de plata, donde todos participamos en la grandilocuencia, todos participamos en una fantasía donde no tenemos que trabajar, no tenemos que esforzarnos por mantener a nuestra familia. ¿Cómo hace uno para convertirse en un ser dependiente? Tiene que disminuir su escala de valores. Si me permite, te hago una anécdota de mi juventud. Fui joven alguna vez. Sí. Tenía una novia, una chica de la cual me estaba enamorándome. Yo soy de Huigüe y esta chica vivía a las afueras de Huigüe, la vida del Trompillo. Y llegó diciembre y yo era, imagínate, un estudiante, así, una locha, pues. Y entonces un tío mío se le ocurrió la maravillosa idea, él creaba cochino, y me regaló una paleta de cochino. Y me dijo: chico, regálale una paleta de cochino. Mi tío era muy particular, ¿no? Yo compré papel de regalo, etcétera, en la tienda del pueblo, le puse un lazo, ¿verdad? Y agarré mi paleta de cochino, bien arregladita, muy bonita. Y mi tío me prestó una bicicleta de reparto que él tenía y yo me fui en mi bicicleta hasta la puerta de la muchacha y le dije: mira, aquí te traje este regalo de Navidad. Oye, ay, muchas gracias. Y agarró su paleta, era una paletica, ¿no? Y entró para su casa y yo me quedé en la bicicleta, o sea, medio ganchete ahí esperando a la chica, ¿no? No salió la chica. Salió el papá con un machete. Y me echó una insultada, me dijo: mire, usted sabe cómo es la cosa, que me tiró la paleta de cochino, que afortunadamente cayó en la cesta de la bicicleta, y me dijo: a mi casa no trae comida ningún hombre, en mi casa traigo la comida yo. Y tuve que salir corriendo en la bicicleta y eso me costó en una enorme dificultad para poderle pedir disculpas a ese señor, que era muy serio. Por supuesto, perdí todo contacto con mi pretendida novia, por culpa de una paleta y de mi tío que me hizo. Fíjate cómo ha evolucionado la cosa. Si te presentas hoy con una paleta de cochino, no, en cualquier casa te conviertes en el rey de ese hogar, de esa casa, el preferido, el consentido. Y si llevas un pernil, no, imagínate, duermes ahí ese día. Entonces, ese cambio de valores de un hombre, una persona, un ciudadano capaz de proveerse él y su familia de todo lo que necesita, se convirtió en un ciudadano dependiente. ¿Qué pasa con eso? Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de que alguien te pida prestado $1. Puedes estar seguro que si le prestas el dólar, no te lo va a pagar. Y lo más probable es que la próxima vez te pida $10. Y después te pida 20. Y después te pida 50. Va creciendo. Tú eres un hombre de plata, ¿no? Cosimo, de italiano con dinero. Entonces, una vez que te pida 100, que llegó al tope de tu disponibilidad y tú se lo niegues, entonces el hombre va a reaccionar en contra tuya. Va a decir que tú eres un pichirre, que tú eres un desgraciado, y a lo mejor hasta te quema la casa. ¿Qué pasa cuando venimos a la sociedad? Que el Estado empieza a regalarte las cosas. Te regala la luz, te regala el agua, te regala todo, te regala la comida, la salud es gratuita, todo es gratis.
pero llega un momento que llega a su nivel de incompetencia, no te puede regalar algo, o lo que te regalaba mucho, te regala más poquito, y se forma una revolución, se forma un zaperoco, porque tú tienes que darme las cosas gratis. No o sea, el valor real de las cosas se va perdiendo en favor de una supuesta gratuidad. Hay un escrito muy interesante, se lo recomiendo a los que le interesa el tema, que se llama Gratis, el precio radical. Es decir, no hay almuerzo gratis. Una vez que te dicen gratis, tú vas a pagar eso de alguna forma. En el momento, a posteriori. Entonces, no estoy diciendo que uno va a rechazar algo que le regalen, pero debe tener cuidado. Debe tener cuidado. Partiendo del narcisismo, fíjate, toda esta cantidad de síntomas que vienen a posteriori. Ahora, además del narcisismo, ¿qué otra enfermedad afecta a ese papá de familia o a ese estado y que se refleja posteriormente en los hijos, en la sociedad? Una vez que veamos estas enfermedades, me vas a decir si tienen cura o no. Ok, fíjate, es una secuencia, es como un alud, ¿no? Todo parece muy chévere porque entonces tenemos un todopoderoso que te puede dar todo lo que tú quieres, etcétera, pero como eso no es cierto, van a ocurrir dos cosas. Una, que en algún momento no te va a poder satisfacer todo lo que tú deseas y va a ocasionar en ti frustración, que es el escalón inicial del sentimiento depresivo. Uno tiene que explicar la frustración, el ser humano explica todo, le busca una razón a cualquier cosa que le suceda. Entonces dice, bueno, yo estoy frustrado porque mi papá no me quiere o mi gobernante no me quiere, pero pasa muy fácil a decir, yo estoy frustrado porque yo no me merezco esto, o yo no merezco nada, o yo no valgo nada. Y ahí comienza una pendiente que te lleva a la depresión. Por otro lado, además de esa frustración que ocurre porque yo no puedo satisfacer absolutamente todo lo que tú quieres, yo tengo otro problema. El padre que provee sin nada a cambio, sin trabajo, tú no tienes que trabajar, tú no tienes que esforzarte, tú no tienes que estudiar. ¿Qué produce? Pudiera producir satisfacción. O sea, yo estoy satisfecho. Mira, yo he escuchado en mi consultorio muchísimas veces a una persona que me consulta, sobre todo personas jóvenes, que me dicen, mi padre a mí lo único que me dio fue dinero. Provoca decirlo, qué afortunado, ¿no? Pero a mí lo único que me dio fue dinero. Claro, lo ponen también como una forma de expresar que el padre no fue afectuoso, que el padre no fue cariñoso. Claro, orientó más a esa persona al tener que al ser, ¿no? Exactamente, darle, pero ocurre con el darle, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que con el darle ocurre lo mismo que con la pornografía. Fíjate cómo el sexo se pega aquí con lo económico, ¿no? En la pornografía, al principio, las fotos aquellas de los abuelos, las mujeres tenían el pelo rizado muy abundante, ¿no? Y ahora no tienen pelo. Y después tendrás que inventar otra cosa, porque tú tienes que estar inventando porque se te acaba el argumento. Para que te compren la revista, para que te compren la película, tú tienes que poner cosas nuevas, ¿no? Pasa lo mismo con el proveer. O sea, una vez que tú provees, nunca provees todo. Fabricas una necesidad nueva. Y esa necesidad nueva, al ser insatisfecha, también produce ansiedad. Allí es donde tratamos de normalizar lo malo. Claro. Allí claro. Con esa fabricación de esa necesidad. Por supuesto. Y vienen esos nervios acá en el plexo solar y el nervio vago se le altera a la gente. La angustia. Fíjate que era en mi casa, yo me crié en Caracas, no en el Country Club como Tony, pero me crié en Katia, y en el bloque del Banco Obrero donde yo vivía, en todo ese bloque tenía 6 escaleras de 5 pisos cada una, incluyendo la planta baja, había un solo teléfono. Un teléfono que lo tenía una familia donde el señor trabajaba en la telefónica. Era la CanTV, no me acuerdo cómo se llamaba.
un teléfono. Hoy en día, en cualquier barrio tienen antena parabólica, eso se usa, ¿no? Bueno, tienen su compañía de cable, su simple aire TV. acondicionado en los cuartos, un equipo de sonido de 300.000 vatios de potencia, compran caña todos los fines de semana, hacen parrilla, invitan a los amigos. Es decir, tienen un cúmulo de necesidades que se va ampliando. No digo que no tienen derecho a tenerlo, jamás. Tienen derecho a tener eso y mucho más, porque si el padre le diera un 20% de lo que le entra al bolsillo, todos vivirían en abundancia. ¿Qué pasa cuando todo el mundo vive en abundancia? Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Porque simplemente le dan el 1% en vez de darle el 30%. Porque ocurre un fenómeno que es muy propio de la mente humana, que tú tienes que tener un nivel de necesidad para que yo pueda darte un nivel de satisfacción. Si tú estás totalmente satisfecho, pues se acabó el programa. Si Dios nos diera solo cosas buenas, no habría católico. No existiría religioso. Bueno, no existiría Dios. No existiría Dios. Porque uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Cuando comienza a llover. Cuando comienza a llover. Entonces, entramos en una contradicción donde yo tengo que provocar necesidades para poder satisfacerlas. Entonces, fíjate, la enfermedad termina provocándola uno como padre al querer consentir en demasía a sus hijos. Y cuando los hijos ya, bueno, empiezan a crecer y entonces empiezan a tener su círculo de amistades, uno como padre busca la manera de generar nuevas necesidades para mantener la atención de los hijos en ellos, ¿no? Y lo mismo ocurre a nivel de la sociedad total, ¿no? Bueno, fíjate que nosotros tenemos, Venezuela es única, ¿no? Tenemos un modelo comparativo tremendo. Mi papá, criollo, toda mi familia venezolana, pero todos los papás, así como mi papá, decían, no, yo tengo que darle a mi hijo todo lo que yo no tuve, y para que no pase trabajo, tengo que darle educación, tengo que darle todo para que no pase el trabajo que yo pasé. Cualquiera de los que nos está escuchando escuchó eso en su casa, sobre todo los que tienen más de 40 años, 50 años. Pero paralelamente estaban los portugueses y estaban los italianos. Interesante, ¿no? Venían de Europa, una cultura mucho más antigua, y además habían pasado el trabajo hereje en una guerra, una cosa, hambre, y entonces no hay alguien que pueda poner a los hijos a trabajar y a ganarse lo que se comen como un portugués o un italiano. No sé si puedes hablar por experiencia propia, pero era contrastante. Los hijos, nosotros, los hijos de venezolanos, si teníamos un padre que trabajaba y tal y qué sé yo, y uno decía, papá, yo voy a echar un trabajito, no, nada de trabajar, porque va a dejar de estudiar y entonces usted no va a servir para nada. Y al lado, el hijo del portugués, que estudiaba y trabajaba. No, lo levantaba a las 4 de la mañana a barrer la panadería. Un contraste. No estoy diciendo que los portugueses y los italianos fueron mejores por eso. Lo que estoy diciendo simplemente, y es demostrable, tuvimos la desagradabilísima oportunidad de vivirlo, que en Venezuela el glorioso pueblo y el patriotismo se redujo a una gorrita de 3 colores con unas estrellitas, pero todo el mundo se fue. Yo no estoy criticando lo que se fueron, tampoco lo que nos quedamos, pero eso de vamos a echarle pichón aquí, parece que no funcionó. Es evidente, 8 millones de personas salgan corriendo al mismo tiempo porque yo voy a buscar un mejor sitio donde vivir sin que detrás mío yo haya dejado una guerra. Entonces, eso quizás es un elemento importante, interesante de evaluar. ¿Por qué? Porque lo material sustituyó lo espiritual. Ha habido una resistencia enorme de la religión. Hay gente que no le gusta la religión, y hay ateos, perfectamente entendible que exista, porque tiene que haber polaridades. Y debe existir tolerancia, ¿no? Claro.
para tratar de paliar un poquito la sintomatología de la enfermedad. La tolerancia es un remedio importante, ¿no? Una medicina es uno de los remedios, ¿no? Es uno de los remedios de los más importantes, porque la intolerancia se manifiesta no solamente por el crítico, sino también por el criticado. Por ejemplo, vuelvo con el sexo. He tenido charlas con personas, grupos de ambos sexos que pertenecen a esa corriente de LGBTIX, etcétera, orientándolos pues en su dinámica, en sus conflictos. No tengo ningún conflicto con las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, como se llamen. Pero sí les he dicho, aprendan a ser buenos homosexuales, por ejemplo. Yo puedo ser muy homosexual, pero si me impongo o trato de imponerme como transexual y no, ahora aquí en la emisora voy a entrar al baño de las mujeres porque yo soy una mujer, o voy a empezar a ladrar porque yo me considero un perro y los demás me tienen que dar perrarina, entonces yo estoy haciendo también disruptivo, igualito. El otro gran remedio a esto, además de la espiritualidad, la valoración de la espiritualidad, pero no solamente rezar. Como decía Ali Primera, muy bien, no basta rezar, no basta rezar. O sea, hay que ser espiritual. Y espiritual es ser compasivo. Yo poder ver, no querer a los pobres, amar a los pobres. Hay un escrito que se llama Blanco rico busca negro pobre, y donde describe cómo los que ayudan a los pobres negros en África sacan mucho dinero de ayudarlos. Y su selfie, ¿no? Y su selfie al ayudar. Claro. Entonces hay que ser compasivo. Uno de los problemas que tenemos con los médicos y hay que hacer mucha fuerza en eso, no se genera desde mí. Eso tiene mucha gente que ha trabajado, que una de las materias médicas fundamentales es la compasión. La compasión por los demás. No es tenerles lástima, es acompañarles. Es decir, si yo puedo compartir mi pan, lo comparto. O sea, tener esa sensibilidad social que no es utilizar a los pobres. Hay otro gran remedio que está en la misma óptica, la misma línea de lo espiritual, que es el agradecimiento. Nosotros hablábamos en días pasados, querido Elías, queridos amigos, estamos conversando con el doctor Elías Silva Hernández. Él es médico, psiquiatra, sexólogo y curioso de la neuroeconomía, y estamos hablando de la sociedad en general y de las enfermedades que pudieran afectar a la sociedad y a sus integrantes, ¿no? Y hablábamos en estos días de lo importante que es el ser agradecido, desde lo más básico en el hogar hasta en el entorno laboral. Yo veo muchas veces, hay empresas que de repente organizan un combo de alimentos para sus trabajadores, hacen un esfuerzo, y entonces el trabajador a veces lo recibe no, esto es lo que trae, esto no vale, son 10 bolívares o vale, y entonces esa falta de agradecimiento lo que lleva a esa persona como elemento de un sistema social es a seguir hundiéndose en esa espiral por esa falta de gratitud, ¿no? Claro, pues no se enseña. La familia recibió una factura primero porque los principales, mamá, papá, están en una lucha continua en producir bienes, en producir dinero, en mantener la familia, entre comillas, desde el punto de vista económico, estrictamente económico. El Estado, por otro lado, más que satisfacer las necesidades de los que forman parte de ese Estado, está pendiente de hacer propaganda, del selfie, de aparecer, de tener presencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que el agradecimiento hay que enseñarlo. Básico, decirle a la gente, mira, las cosas que tú tienes que agradecer más son las cosas intangibles. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a mis pacientes y le hago una pregunta a todos los que nos están escuchando. ¿Cuál es el bien
más valioso, necesario, fundamental para nuestra vida. O sea, ¿cuál es la principal necesidad que debe ser resuelta, que debe ser solventada? Me hablan de la comida, me hablan de la bebida, no la bebida alcohólica, no, sino del agua, me hablan de la salud, me hablan del amor, me hablan de la religión, me hablan de Dios. Y después que me hablan de eso, yo le digo, no, mire, está equivocado, está equivocado. El bien más precioso que podemos dar gracias a Dios, a la naturaleza, es el aire, que todavía no existe, todavía no. O sea, se marca en mi mente, y eso me dejó un grabado, una hija de un multimillonario norteamericano que murió de COVID, y dijo en la prensa, en la televisión americana, tuve la oportunidad de ver eso, increíble. Digo, mi padre pasó su vida acumulando millones de dólares y no tuvo cómo comprar un soplo de aire. No pudo respirar. Si nosotros le preguntamos al Santo Padre, con todo respeto, a Francisco, a Bergoglio, Santo Padre, mire, nosotros le vamos a cambiar todos los tesoros, todo el dinero que pueda tener la Santa Sede a lo largo del mundo, todos los fieles, porque usted pueda respirar tranquilamente. ¿Cuál sería la respuesta? Seguramente diría sí, sí. Entonces, lo intangible. Bueno, es que lo del aire suena así como muy etéreo, valga lo del aire. Entonces uno le dice, bueno, mire, imagínense cuántas gracias tiene usted que darle a Dios o a la naturaleza, al ser que le dio la vida, por poder evacuar, por poder orinar. El que ha tenido estreñimiento sabe de lo que estoy hablando, ¿no? El que tiene, imagínate el que tiene una colostomía, ese sabe exactamente, que tiene una sonda urinaria, sabe exactamente cuánto podemos darle gracias a Dios, a la naturaleza, a quien quiera, por la salud. Porque a uno le da una simple gripe y siente que se está muriendo. Y puede ser multimillonario. Y la gripe del multimillonario dura lo mismo que la gripe del que no tiene un centavo. Exactamente igual. Exactamente igual. Ahora, fíjate, Elías, ¿hay sociedades más enfermas que otras? ¿Unas más enfermas que otras? ¿Hay algunas más sanas? Ok. Más saludables, sí, que tienen menos cortisol en sangre y menos estrés, o todas están igualmente enfermas. Ahí voy a hacer una acotación con eso de la curiosidad sobre la neuroeconomía. Yo no sabía lo que era neuroeconomía. Hay un viaje que hice a Turquía a visitar a mi hijo y a su esposa y a mi nieta. Tengo muchos años allá. Ella es profesora, es la directora del Instituto de Neuroeconomía de la Universidad de Bandirma, en Turquía, del lado asiático. Es una universidad muy grande. Hicieron un seminario de neuroeconomía y entonces ella me invitó, claro, su papá, y me invitó. Y me quedé asombrado, ¿no? Me quedé asombrado de lo que escuché ahí. Porque son más enfermos los más ricos. Son enfermos los más ricos. De hecho, yo tenía la presunción de que el reino de Burundi era el sitio más feliz de la tierra, porque el señor ahí que funge de emperador, de rey, pues, es el hombre más rico de la tierra. Es el hombre más rico de la tierra. Es más rico que Donald Trump. Entonces, resulta que este señor, allá no se paga impuestos, no se paga la luz, no se paga el agua, no se paga el teléfono, no se paga absolutamente nada. Dice, oye, pues esta gente se muere de aburrimiento. Se muere de aburrimiento, porque papá, emperador, además te dice cómo tienes que pensar y te dice en qué tienes que creer, y el señor es musulmán, entonces tú no puedes bailar, tú no puedes cantar. Tú no puedes ponerte a escuchar música esa tan rica que estábamos escuchando de rock. Y los pobres señores de Burundi, que deberían ser los más felices de la tierra, se van para el lado, para Malasia, que es un país pobre. Porque hay rumba, porque hay caña, porque las mujeres bailan, porque andan con minifalda, porque comen cochino y hacen lo que les da la gana. ¿Cómo pudiéramos ver las zonas azules, Elías, del mundo, donde están todos estos centenarios? La mayoría de estos centenarios no son personas adineradas los que viven en esas zonas azules. Sin embargo,
están entretenidos, hacen mucho ejercicio físico, se alimentan muy bien, no en cantidades, sino en calidad de los alimentos. ¿Cómo pudiéramos entonces extrapolar lo que ocurre en las zonas azules? Que yo, a mi manera de ver, con todo lo que tú has explicado de forma extraordinaria, serían las zonas menos enfermas del planeta, ¿no? Sí, mira, esto forma parte de la mitología que nos están acostumbrando a las redes sociales. ¿Ok? Para poner un ejemplo, Bulgaria, la zona rural de Bulgaria. Ahí la gente, es muy normal que tengan ciento y tantos años, se mueren de viejo, y hay mucho viejo, que es una carga enorme para el Estado. Ya está pensando en matar a los viejos, porque produjeron 40 años y te están mamando al Estado 60 años. Y hay que pagarle, y son muchos, ¿no? Bueno, primer problema, vamos a matar a los viejos. Y han salido los que han dicho, vamos a matar a los viejos. Macron fue uno en Francia. Ahora, pero esa persona que dice eso, ¿será que no va a llegar a viejo nunca? No sé, me imagino, pero hay la mitología, ¿no? Entonces los búlgaros que no son vulgares, los búlgaros son muy viejos porque tienen una vida hacen mucho ejercicio, caminan mucho, no, tienen una alimentación normal, una vida apacible y comen muy poco. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Es decir, eso está comprobado biológicamente, estudios científicos, que los animales que se someten a una dieta restrictiva son más longevos. Ahora, vamos a pensar si uno pasando hambre puede ser más feliz. Este es el chiste ese de alguien que va al médico y le dice, doctor, yo quiero llegar a los 100 años. Y dice el médico, bueno, vamos, yo tengo todos los conocimientos científicos, lo último para que usted llegue a 100 y más. ¿Usted fuma? No. ¿Bebe? No, tampoco. ¿Come carne? No, jamás he comido carne. ¿Es mujeriego? No, yo soy célibe, no he tenido mujer. Pero entonces, ¿para qué quiere usted durar 100 años? Entonces, esto de las zonas azules, la dieta mediterránea, ok, está bien, en el Mediterráneo la gente, Grecia, etcétera, come mucha pescado, come lechuga, Omega 3. come aceituna, pero se echa el palo parejo, ¿yo? Entonces, yo no estoy diciendo que beber aguardiente sea bueno, pero beben bastante. Además parrandean de una forma que nosotros no parrandeamos. Es decir, que esta gente vive en una continua fiesta. Diría yo que cuál es el elemento fundamental, la vida pasible. De todos esos factores que hemos hablado, esta enfermedad se cura, ese narcisismo social, se cura primero tomando tierra. O sea, y hay una fórmula, católica, yo no soy católico, que pudiera aplicarse, ¿no? Yo tampoco estoy adoctrinando a nadie, ¿no? Pero simplemente como referencia. Y son las palabras más sabias, por lo menos en mi gusto, que dijo Cristo. La sabiduría está en la humildad y la paciencia. O sea, si nosotros nos volvemos humildes, que no quiere decir andar con chancletas y todo roto, sino considerarse simplemente un ser humano. Mira, no eres más que un ser humano. Hagas lo que hagas, te vas a envejecer, hagas lo que hagas, te vas a morir. Eso no lo puedes evitar. Tú eres un ser humano. Respira, es chévere, tu corazón late, fino, pero también evacuas y orinas, la boca realmente no te huele a menta al despertarte, etcétera, etcétera, erutas, tienes moco, eres un ser humano. Y eso te hace humilde. Tú no eres más que eso. Tú puedes poner un disfraz de oropel, de emperador, y sigues siendo un ser humano. Y la paciencia es entender que los demás son seres humanos. No son más que eso. Somos iguales. Vamos a hacer las mismas cosas. Otro medicamento que tú recetarías acá hoy en el programa sería cultivar el don de gente. Mira, la educación forma parte
directa de la cultura. Y este es un punto importantísimo. Hasta hace unos años, pocos años atrás, se consideraba que la gente se clasificaba de acuerdo a su nivel de inteligencia. O sea, estaban, los que somos normales teníamos inteligencia ahí de 98, 100, etcétera, y ahí para arriba da el de 200, 300, que era un genio, y de ahí para abajo pues empezaban las clasificaciones que hoy en día se consideran inclusive peyorativas. Pero eso pasó de moda. El IQ, el coeficiente de inteligencia, es una medida relativa de lo que una persona es. ¿Qué fue lo que la sustituyó? La inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional tiene una sólida base y simplemente es el poder manejar las emociones, el reconocerlas, el poderlas gestionar y sobre todo desarrollarlas en una actitud, en una conducta que es fundamental, que es la empatía. La empatía, no la simpatía, sino la empatía. El poderse poner en los zapatos del otro, el poderse colocar en el lugar del otro, el ser compasivo. O sea, la empatía viene a ser una habilidad blanda. Ahora las instituciones educativas están haciendo mucho énfasis, inclusive en los distintos sistemas educativos, en el desarrollo de habilidades blandas, porque toda la vida, bueno, desde que tenemos uso de razón, se desarrollaron las habilidades duras en las profesiones, en los estudios de la gente. Y ahora hay como una orientación hacia el desarrollo de habilidades blandas. Sí, fue pasar de lo puramente cognitivo, de lo puramente científico, de saber matemática, física, etcétera, etcétera, a lo humanístico. Y mira, la evidencia no deja espacio para contradecirla. Hay personas con niveles de inteligencia enormes que terminan en una vida desastrosa. Y lo contrario, hay gobernantes multimillonarios, exitosos, comerciantes, presidentes, de todo, que con un nivel inclusive de educación mínimo, a través de su inteligencia emocional, han llegado a puestos de preeminencia. No estoy diciendo que no es bueno estudiar, que no es buena la educación formal. Estoy diciendo que lo emocional aquí demuestra una fuerza muchísimo mayor que lo que tú puedas saber. En tu actuar, en tu estar, está la clave. Maravilloso, Elías. Bueno, estamos llegando nosotros al final del programa. Muchísima gente conectada. Efraín Virgües te envía saludos. Gracias por tu participación hoy en Planeta Tierra Radio a través de Master y a través de Just Range Radio.